Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. El día de hoy vamos a hablar de un personaje que, como me acabo de aventar toda la saga, tenía muchísimas ganas de hablar de este hombre que cautivó nuestros corazones y que nos cautivó a tal grado que nos convertiríamos al lado oscuro por él. Así que seguramente ya sabes que estoy hablando de Anakin Skywalker, y es que vamos a hablar sobre lo que pasó con Anakin durante el episodio 1, 2 y 3. La evolución de Anakin Skywalker durante los 3 episodios, los segundos 3 episodios, es bastante complejo, y es porque tenemos entendido que Anakin pasa por momentos muy problemáticos y muy difíciles en su vida, ya que vemos el trauma, vemos una infancia prácticamente perdida, y es que obviamente vemos que no tiene a su padre, son esclavos él y su mamá, y vemos que en su historia de vida sobre prometer y no cumplir esas promesas le dolieron muchísimo debido a que costó la vida de su madre. Así que por eso vemos que este es un personaje muy complejo, y vemos que nos podemos encariñar con lo bueno que era Anakin, con esas esperanzas y con todo lo que conllevaba la historia y la vida futura de Anakin, pero que conforme vimos pasaban los años, esa soberbia y todo el dolor que en su vida llevaba, pues iba a convertirse en algo que terminaría por llevarlo al lado oscuro, y así convertirse no solamente en uno de los villanos más épicos de la galaxia, sino también de nuestro mundo cinematográfico, donde si ponemos como ejemplo a un villano, no debe de faltar Darth Vader. Y es que vemos en el episodio 1 la amenaza fantasma sobre el trauma y la tragedia. Anakin experimenta el trauma de ser esclavizado en Tatooine y la pérdida de su madre, Shmi Skywalker. Estas experiencias traumáticas impactan profundamente en su psique y contribuyen a su sensación de desesperanza y deseo de liberación. Y es que vemos desde el momento en que Qui-Gon y Padme llegan a Tatooine y que llegan a esta aldea, bueno, pues también vemos como Anakin desde el primer momento está expresando que él quiere salir de donde está, pero no puede hacerlo debido a que él es un esclavo. Y con esto quiere decir que es muy probable que nunca alcance sus sueños, aunque sí tiene la esperanza debido a que su madre está luchando de alguna forma para que él pueda salir en algún momento de sus vidas, ya que no se imagina la vida de su hijo atrapado como esclavo para siempre en Tatooine, sino que sabe en su interior que Anakin ha sido concebido para algo muchísimo más grande. Y es que vemos que Anakin tiene un talento y un potencial excepcional. De hecho, desde el primer episodio vemos que le miden las midichlorias, que es el nombre que se le da a la medida de la fuerza. Entonces vemos que él tiene muchísimas midichlorias, incluso aún más que el maestro Yoda, uno de los maestros Jedi más importantes y más poderosos hasta ese momento. Por lo que el maestro Qui-Gon empieza a creer que la profecía, una profecía de la que se ha hablado durante mucho tiempo, es decir, un elegido que llevará el equilibrio a la fuerza y que derrotará a los Sith, quedando así solamente los Jedi, llevando así a los Jedi a un mundo mejor, a un mundo de paz, y que bueno, pues este elegido ha sido profetizado durante muchos años, y Qui-Gon cree que probablemente ha encontrado el elegido. Y no sé ustedes, pero tal vez hubo algo de soberbia en Qui-Gon, pensando en que tal vez él tenía la razón y que tal vez el consejo no lo estaría apoyando tanto, pero eso lo veremos conforme va pasando la historia. A pesar de su difícil pasado, Anakin muestra un talento natural y un potencial excepcional para la fuerza. Este talento no reconocido y su necesidad de ser liberado de su situación de esclavitud alimentan su deseo de convertirse en un Jedi. Y es que vemos que Anakin y también su madre, a pesar de que ella no estaba tan convencida, sí quería que saliera de este lugar, de esta tierra, porque no lo quería ver más esclavo. Así que comienzan a animar a Anakin para que de cierta forma pueda ir utilizando la fuerza a su favor, y que esto le vaya a ayudar para finalmente salir de Tatooine. Obviamente vemos que Anakin se desenvuelve muy bien, no solamente con el uso de la fuerza, sino también de su intuición, y que además vemos que Anakin era un excelente piloto, y lo vemos desde el principio
cuando maneja las naves y cuando gana en la carrera, siendo así que gana la apuesta que Qui-Gon había hecho en su favor y liberándose por fin de la esclavitud en que lo mantenía su captor. Sin embargo, algo muy triste que pasa y que obviamente marca la vida de Anakin es que no puede comprar la libertad de su madre y tiene que irse él para convertirse en un Jedi o en un probable Jedi, ya que el consejo no está tan seguro como lo está Qui-Gon de que Anakin pueda ser entrenado debido a que ya es mayor para poder empezar a recibir el entrenamiento. Sin embargo, le deja antes de morir como parte de sus tareas a Obi-Wan que se encargue del niño y que lo entrene. Así que Obi-Wan lucha y pelea para que él pueda entrenarlo, siendo así que se convierte en maestro de Anakin. Vemos que Anakin no quería despedirse de su madre y es que este aprendizaje sobre el apego, es decir, los Jedi no pueden tener apegos. No es que no puedan querer o no puedan tener emociones, sí pueden tenerlas, pero lo que se les dice es que no deben de tener apegos, nada que los mantenga apegado a alguien o a algo, ya que al estar en constante movimiento, al estar peleando constantemente y también estar buscando el bien común, no pueden tener tanto este apego por la familia, por un ser querido, ya que es posible que esto no les permita ejercer sus tareas de manera eficiente. Por lo tanto, vemos que ese apego se rompe con su madre, pero que se mantiene constantemente en Anakin. Incluso aún lo vemos en el episodio 2, donde vemos cómo esto se nota evidentemente. Y es que vemos que la muerte de su madre la va a llevar en su conciencia. Vemos que en el episodio 2, el ataque de los clones, hay mucha ira. Y esto lo vemos, como les decía, en una escena muy clara y específica sobre la muerte de su madre. También vemos que el amor y el conflicto interno está duramente marcada en la vida de Anakin, ya que Anakin desarrolla un romance secreto con Padme Amidala, quien en este caso ya no es la princesa, sino una senadora, pero desencadena un conflicto interno entre sus deberes como Jedi y sus deseos personales. Este conflicto refleja su lucha por equilibrar sus emociones y su compromiso con el código Jedi. Recordemos que, como lo acabo de mencionar, es importante no tener apegos, y al enamorarse de la senadora Amidala, vemos que ahí comienza probablemente él mismo a meterse a una encrucijada de no restringirse esta sensación y este enamoramiento, por lo que vemos que él empieza a acabar este camino de dolor. Creo que si me lo preguntan a mí, él mismo estaba siendo tan soberbio que él decía, bueno, pues yo soy la persona elegida que va a traer equilibrio a la fuerza, así que no voy a tener por qué llegar o llevar todo tan estrictamente como lo deben de llevar los Jedi, sino que empieza a darse permisos y comienza a volverse un poco más hedonista que otros Jedi. Y esto hace que se vaya por un camino que le va a traer dolor y que lo conflictúa al futuro. Además, el miedo de perder a Padme y la ira hacia aquellos que amenazan su relación lo llevan por un camino oscuro. Su miedo a la pérdida y su incapacidad para controlar sus emociones son explotados por el lado oscuro de la fuerza. Y es que vemos cómo esa pequeña brecha se convierte finalmente en la puerta abierta que lo llevará al lado oscuro. Y es que si no eres fan de Star Wars, si eres alguien que tal vez está conociendo apenas este mundo, bueno, pues déjame decirte que en este episodio queda más que claro que esa pequeña brecha que tal vez tenía Anakin se convierte en una gran puerta abierta, puesto que, como les acababa de comentar, este es el episodio donde vemos que toma unas decisiones muy malas para su destino y para su futuro, ya que vemos cómo intentando rescatar a su madre, llega hasta ella y recuerda esa promesa que hizo de niño y que nunca pudo cumplir, que incluso él no sabía dónde, cómo y qué estaba haciendo su madre, sino hasta que llega a Tatooine de regreso, y es cuando se entera que la compraron, se casó, pero que fue secuestrada. Al final, cuando intenta rescatarla, lo único que estaba esperando su madre era ver la cara de su hijo para poder despedirse y así morir en sus brazos. Sin embargo, como estábamos diciendo, este miedo y esta ira que estaba tan contenida en Anakin, ya que él estaba intentando utilizar
por todos los medios contener este miedo, esta ira y este enojo por todos los preceptos Jedi, bueno, pues aquí están a flor de piel y ya no permite que todo esto se contenga, sino que todo lo contrario, deja que salga y que explote para así matar a los captores de su madre. Finalmente vemos cómo prácticamente aquí deja una puerta muy grande para que el lado oscuro empiece a seducirlo, ya que también aquí lo que me genera un poco de conflicto es que no recibe nunca una consecuencia de sus acciones, puesto que cuando vemos el episodio 3 vemos que él sigue siendo parte de este aprendizaje Jedi y sigue siendo considerado por el consejo, aunque no es parte de él aún así sigue recibiendo el entrenamiento que se le prometió y que se le dijo, así que no veo dónde está la reprimienda de haber matado, pues no inocentes, pero sí personas que tal vez no debían ni temían nada de lo que le pasó a su madre, ya que él declara que mató a los niños y a las mujeres de este lugar donde su madre se encontraba. Así que si no nos quedaba claro que este era el Darth Vader que tanto conocemos, ese villano que no tiene misericordia, bueno, pues terminamos con el episodio número 3, donde obviamente pasa completamente al lado oscuro. Y es que Anakin sucumbe a la seducción del lado oscuro por parte de Darth Sidious, quien le promete poder para salvar a Padme de la muerte. La manipulación emocional y la promesa de poder despiertan su lado más oscuro y desencadenan su caída hacia la oscuridad. Y es que, como les decía, demasiada soberbia, bueno, pues viene antes de la caída. Esto debido a que dentro de su creencia, al ser él o pensar que él era el elegido, bueno, pues nunca se cuestionó más, nunca quiso aprender realmente, porque lo que vemos es que solamente aprende lo que le conviene, más no lo que le están enseñando los Jedi. Al ver que los maestros siempre tratan de inculcarle sabiduría, siempre intentan inculcarle más allá de lo que él está viendo, no va con esto, sino que él solamente se queda con lo que él prefiere. Y esto genera que al final el lado oscuro termine por atraparlo, pues debido a esta historia de trauma, a esta historia de pérdida y que vemos que él tiene sueños, así como los tuvo cuando iba a perder a su madre, comienza a tenerlos ahora pero perdiendo a Padme. Y este es el problema, que recordemos que dijimos que los Jedi no pueden tener apego, y en esa búsqueda de mantener el apego que tiene con un ser querido es lo que lo lleva al lado oscuro. Quiere decir que cumplimos con varias características de Anakin para que él finalmente terminara por ser seducido, y además una persona que llega para manipularlo, Darth Sidious. Obviamente este solamente sabía que dentro de esa manipulación Darth Vader le iba a servir para sus fines de poder, de controlar a la galaxia y solamente llegar a sus objetivos personales. Obviamente a Darth Sidious nunca le interesó Padme, nunca le interesó el bienestar de Anakin, ni mucho menos lo que Anakin quería, que era salvar la vida de sus seres queridos. Por lo que, según la historia que le contó sobre que podía salvar obteniendo el poder del lado oscuro, no era cierto. De hecho, dudo mucho que esta historia que le haya contado haya sido cierta, pero déjame en los comentarios si esta historia realmente era cierta o simplemente la utilizó para engañarlo. En este tercer episodio también la tragedia y la desesperación marcan a Anakin, y es que él se encuentra en un estado de desesperación y conflicto interno a medida que lucha con la elección entre el bien y el mal. Su deseo de salvar a Padme y su creciente resentimiento hacia la Orden Jedi lo llevan a cometer actos de traición y violencia, culminando su transformación en Darth Vader. Y es que vemos cómo desde el episodio 1, Darth Sidious, que en ese momento solamente era el canciller Palpatine, todo lo está manejando a su antojo. Es un excelente manipulador, ya que desde el episodio 1 vemos cómo Darth Sidious o canciller Palpatine está jugando un ajedrez donde él tiene que salir triunfador, y claro, Anakin solamente se convierte en una pieza más de ese juego, y que desde el episodio 1 lo ha estado preparando para llegar al punto que Darth Vader solamente sea su pieza más poderosa y la más importante para él.
Pero no todo es malo, Anakin también tiene momentos de remordimiento, y es que a pesar de su transformación en Darth Vader, Anakin experimenta momentos de remordimiento y arrepentimiento por sus acciones. Su redención final viene a través de su acto final de sacrificio para salvar a su hijo, Luke Skywalker, del emperador Palpatine, lo que le permite encontrar la redención en sus últimos momentos. Y bueno, es que quién no sabe la historia, pero claro que había muchísimo más de lo que veíamos en Anakin. Anakin era una persona muy bondadosa, y recordemos las últimas palabras de Padmé, que es la misma que se repite con Luke Skywalker, su hijo. Hay bondad en él. Todavía teníamos bondad en Anakin, y al final ese dolor que tanto sentía Anakin, yo creo que es por eso que se redime, debido a que sana con el saber que sus hijos siguen vivos, Anakin y Leia. Así que bueno, pues hasta aquí nuestro análisis a Anakin Skywalker. Si te gustó este análisis, déjamelo en los comentarios y dale like. Suscríbete, no olvides seguirme y nos vemos en un próximo episodio. Bye.